Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Lo habitual es que nada sea habitual. Entonces ahora llega el turno de la conspiración, de esas historias que trae Santiago Camacho. En la redacción venía por mí un momento y me decía: estoy pensando en dos posibilidades. Las dos eran fascinantes, pero una de ellas me extrañó sobremanera. Apenas conocía nada. Desde luego que hoy voy a aprender. Espero que los oyentes también. Conspiración, piano y Santiago Camacho. Pues han sido muchas las ocasiones en las que en este programa hemos hablado de la mítica Ahnenerbe, la oficina de ocultismo de las SS, y hemos hablado de ello por curioso y por ser algo completamente único e inédito en la historia. Al menos eso creíamos, porque ¿cómo se te queda el cuerpo, Iker, si te digo que en 1969 la Central de Inteligencia Norteamericana fundó su propia oficina de ocultismo? Y como antes, releyendo un libro, pues me encontré con un tema como era el del Triángulo de Bridgewater. Esta semana, releyendo otro de Gordon Thomas, Las torturas mentales de la CIA, me encuentro con un pequeño párrafo que hace referencia a algo que se llama la Operación Often. Y bueno, básicamente en esas líneas pues te da las indicaciones de que se trataba eso, de un proyecto sobre ocultismo por parte de la CIA. Así que automáticamente, en mi primera lectura, reconozco que me había pasado completamente por encima de este tema, me puse a investigar sobre ello y me he encontrado con datos absolutamente increíbles. Para empezar, otro antiguo conocido del programa, el siniestro doctor Ewen Cameron, aquel médico canadiense que se dedicaba a borrar completamente la memoria de sus pacientes hasta dejarlas, la mayor parte de las mujeres, como recién nacidos. Pues este hombre parece ser que también era un experto en artes ocultas y que esa iniciativa, él ya trabajaba para el proyecto MKUltra, esa iniciativa parte de él, se la propone al Departamento de Servicios Técnicos de la CIA y obtiene un presupuesto inicial de $150.000. El nombre, Proyecto Often, Proyecto a menudo, es casi una broma, porque como él decía, a menudo estamos cerca de conseguirlo, pero nunca lo conseguimos. Según un documento firmado por Stanley Gottlieb, el director de ese Departamento de Servicios Técnicos de la CIA, la misión pretendía, cito, aprovechar las fuerzas de la oscuridad y poner en cuestión el concepto de que las zonas más íntimas de la mente son inalcanzables. El proyecto tiene como objetivo crear un nuevo tipo de ser humano. Y bueno, comenzaron, y uno de sus primeros pasos en 1972 fue ponerse en contacto con la Archidiócesis de Nueva York para ver si podían ponerles a su disposición ni más ni menos que a todos los exorcistas, que en aquel momento eran 4, que trabajaban en la ciudad. Lógicamente, como parece ser que la Central de Inteligencia no fue muy clara en para qué querían esos exorcistas, pues la Archidiócesis, con muy buen criterio, decidió que no. Así que cambiaron de territorio y consultaron a Civil League. Civil League era en aquel momento posiblemente la bruja más famosa de los Estados Unidos. Bruja, era una de las digamos, precursoras de la Wicca, del movimiento del neopaganismo. Y bueno, era famosa porque tenía un cuervo siempre en su hombro, que era a través del cual pues él lanzaba sus hechizos. Pues los funcionarios de la CIA comenzaron a conseguir que auténticos covens, auténticos aquelarres de brujas en todo el país empezasen a trabajar para ellos. ¿A base de qué? Pues de mandar maldiciones a líderes enemigos, de intentar matar con el pensamiento o con la brujería a objetivos determinados y bueno, pues ellos irían viendo los resultados a ver si esto tenía algún tipo de utilidad. Normalmente se presentaban como investigadores de un falso Instituto de Ingeniería Científica, nombre que había inventado el propio Cameron,
Y bueno, estos investigadores convencieron a una serie de clarividentes para que trabajaran como asesores de un programa de educación bastante impreciso que se llevaba a cabo en un edificio secreto de Washington. En ese edificio era frecuente pues ver a hombres de largas barbas y túnicas blancas vestidos de druida o mujeres ataviadas de gitana hablando con gran seriedad con pulcros agentes de la CIA de traje gris interesados en identificar cómo la interpretación de las líneas de la vida o de los bultos de la cabeza de una persona podía servir a las labores de inteligencia. Incluso llegaron a contratar a un astrólogo de San Francisco especializado en definir el carácter a través del color de los ojos de las personas. Eso sí, poco antes de que se hiciera público que era un completo farsante. No obstante, ellos no se desanimaron y siguieron viendo a ver cómo la brujería y las artes adivinatorias podían usarse en el espionaje y contraespionaje. Les interesaban especialmente prácticas como el vampirismo psíquico, el vudú y los viajes astrales. También consultaron a varios demonólogos para ver si era posible invocar a las fuerzas de la oscuridad para que les ayudasen en algunas misiones. En mayo de 1971, la Operación Often tenía en nómina a 3 videntes profesionales contratados a jornada completa. Cada uno de ellos cobraba $350 por semana, más gastos, para compensar sus ingresos habituales, ya que la CIA era su único cliente. Esta gente permanecía en cubículos insonorizados durante horas en un piso franco, leyendo periódicos y revistas de actualidad para que se centrasen en los temas que les alertasen psíquicamente. Entonces grababan en cinta todo lo que se les ocurría y cómo podría desarrollarse la continuación de un acontecimiento concreto que les llamase la atención. Y la verdad es que acertaban con una pasmosa frecuencia. Uno de ellos predijo que el presidente Richard Nixon ganaría un segundo mandato, pero que durante este sufriría un severo revés político que, bueno, podría haber sido perfectamente el Watergate. Otro predijo que la guerra de Vietnam terminaría de modo desastroso para los Estados Unidos. Y un tercero que el secuestro de aviones se convertiría en la mayor amenaza para los Estados Unidos en un futuro. También se hicieron esfuerzos considerables para cosas tan curiosas como conseguir las huellas palmares, las huellas de toda la palma de la mano, de una antigua bestia negra de la CIA, ni más ni menos que Fidel Castro. Se montó toda una operación de inteligencia muy arriesgada para los agentes que la llevaron a cabo para conseguir estas huellas. Esas huellas se pusieron en manos de un experto quiromante chino que, sin decirle a quién pertenecían, dictaminó que se trataba de un dirigente nato, posiblemente un futuro papa. Bueno, en este caso nada más alejado, pero la verdad es que tenía cierta razón. Y lo más polémico, un varón con fuertes tendencias homosexuales. Este último chisme se transmitió, y esto es en serio, se transmitió al Departamento de Psicología Política de la propia CIA y se incorporó al perfil psicológico del líder cubano con el que trabajaban los agentes. En octubre de 1970 también se consideró la posibilidad de situar videntes como estos que tenían encerrados en ese edificio de Washington en puntos estratégicos del telón de acero. La intención era que sintonizasen con lugares como Berlín Este, Varsovia, Moscú y que observasen las vibraciones que captaban por si podían tener noticia previa de algo importante que sucediese en esos lugares. Curiosamente se abandonó la propuesta no por descabellado, sino porque resultaba muy costoso que los videntes hablasen ruso con fluidez, con lo cual no encontraron personas que tuvieran ese don y esa capacidad para los idiomas y por tanto pues tuvieron que abandonar el proyecto. Llegó el proyecto a ser tan serio que financiaron una cátedra de ocultismo en la Universidad de Carolina del Sur, financiada íntegramente por la CIA. Posiblemente el punto más bizarro o absolutamente de película de ciencia ficción que tuvo esta historia es las sesiones de espiritismo, que se hicieron varias, intentando conseguir informes de agentes de la CIA muertos en acto de servicio y que no habían podido dar esos informes
en vida. De hecho, uno de estos agentes, que además murió curiosamente años después en un triste y célebre caso, secuestrado y víctima de los hombres de Hezbollah, William Buckley, participó en estos hechos y declaró que posiblemente de todo este proyecto Often, lo que más le impresionó fue un día que pasó junto a un despacho del que salían unos gritos aterradores que decían: no hay Dios, la deidad cósmica lo es todo. Inducir posesiones demoníacas, aprovechar el poder de la sugestión mágica, en definitiva, que ese tremendo poder que tienen los brujos vudú de Haití o que tenían las brujas medievales, ver si fuera sugestión o fuera real, lo podían utilizar en su beneficio los agentes de la CIA. Hay una cosa que, atando cabos, esto es teoría personal mía y como tal lo anuncio, no como un hecho, como lo que ha sido hasta ahora, sí que me ha llamado mucho la atención. Todo esto se desarrolla en unas fechas muy concretas, que son principios de los 70, en las que muchos años después se reportan lo que en la psicología psiquiátrica estadounidense se llaman los casos de abuso ritual satánico. Un montón de jóvenes declaran a sus terapeutas que cuando eran niños, sus padres, que generalmente procedían de ambientes políticos o muy vinculados a la CIA, les hacían participar en extraños rituales de brujería, en extraños rituales mágicos, incluso con sacrificios humanos, y con abusos sexuales, etcétera, etcétera. Todo esto, los casos del abuso ritual satánico, son la base de un síndrome, el síndrome de memoria falsa, que dice que las personas que han sufrido un trauma de algún tipo, sea un abuso sexual, etcétera, etcétera, muchas veces utilizan un recuerdo falso para ocupar ese lugar y librarse del fraude. Pero los abusos rituales satánicos, curiosamente, solo se daban en unos lugares muy concretos, que son esas cercanías de los círculos de inteligencia de los Estados Unidos, y en unas fechas muy concretas que curiosamente coinciden con el desarrollo del proyecto Ofen. Para terminar, el proyecto Ofen se canceló a mediados de los 70, pero tuvo una continuación de la cual no sabemos nada ni se ha filtrado nada: el proyecto Connecticut Hulu. Su nombre en clave es lo único que conocemos. Y solamente una cosa más, no hay que confundirlo con otro proyecto que se llamaba MK Often, que estaba en el ámbito del MK Ultra y en el cual participaba un español, pero esa es otra historia. Hay que ver, Carmen, lo que se aprende releyendo un libro, ¿eh? O sea, un libro que te has leído, Sí. qué arte ese de releerlo ya leído. Yo me he encontrado con tantas sorpresas en Parece tantas que lees ocasiones. otro libro a veces, ¿verdad? Aunque te acuerdes de lo que has leído, parece que descubres nuevas cosas y te relees ¿Será que es otro libro? esas páginas. Es ¿Que otro tú eres libro. otro? Exactamente, es otro libro Lo porque lees tú con eres otros otro. ojos. Totalmente de acuerdo, y qué bonito debate podría surgir aquí. Y además, lo podemos hacer en una próxima semana preguntando a los oyentes relecturas de libros que le han mostrado, o sea, libros que nos parecían horribles, crípticos, y que luego se han convertido en maravillosos, que releídos 10 años después han dado un dato, o que página al margen mostraban una historia que era clave y que tú tenías ahí olvidada. Pero ha ocurrido muchísimas veces. Yo me estaba leyendo recientemente Encuentros en Montaña Roja, de JJ Benítez. ¿Y por qué no era lo mismo? Pues es sorprendente. Cuando yo leí Encuentros en Montaña Roja, que tiene un inicio que es demoledor, o sea, periodísticamente demoledor, maravilloso, es ese JJ Benítez, año 78, Gaceta del Norte, y le pasan la llamada, fijaos qué inicio, le pasan la llamada de la secretaria, que le dice, del periódico, que un piloto de Iberia, de Aviaco, le llama porque recién llegado al aeropuerto de Las Palmas han estado viendo en las últimas noches unos focos de luz, unas luminarias dentro del volcán apagado de Lanzarote llamado Montaña Roja. Y el comandante Gárate le dice a Benítez: oye, vente para acá porque eso no es normal. Podrías incluso bajar al cráter. Y es la aventura de Benítez convenciendo a su redactor jefe para salir al galope, coger un vehículo, irse al aeropuerto y llegar a ese lugar que era remotísimo, el faro de Punta Pechiguera y ese cráter tan especial. ¿Por qué yo
lo leí de niño, Encuentros en Montaña Roja. Cuando lo leo ahora hace unos días, mis sensaciones eran tremendas, increíbles, la magia de los libros, ¿verdad, Santi? Porque claro, yo he estado ya allí y pasé bastante inquietud, tengo que decirlo. Es un lugar muy especial. Cuando vuelves a leer un libro que te cuenta algo que ha cambiado dentro de tu propio paradigma, que representa otra cosa, ves que hasta las mismas frases significan otra cosa. Con lo cual la magia del lenguaje, la interpretación, la receptividad de un texto que nos parece algo muerto, algo ya plasmado, no, es como la música. Cambia, como cambia nuestra vida. Es algo bien misterioso. Bueno, hablaba Santiago Camacho en esta magistral columna sonora hablándonos de un proyecto que yo desde luego desconocía, que eso aparecía en una nota al margen. Y quería recordar, para que no se pase de largo, que en el informativo de Carmen, en las noticias de las 2, hablaba un hombre, fíjate qué curioso, es toda esa época, Santi, es el inicio del año 73, coincide en Estados Unidos, no deja de ser curioso, ¿eh? Tengo un libro aquí, bueno, desencuadernado por completo, que pone DISO, que era el grupo que yo tenía de niño en Vitoria, Antonio Rivera, secuestrados por extraterrestres, el famoso caso de Pascagoula, en Mississippi. Es muy curioso, dos hombres que trabajan en los astilleros, Charles Hickson, que es el que ha muerto, y Calvin Parker, en toda esa época que he contado ya, ha narrado perfectamente Santi Camacho, describen algo tan absurdo, ¿no? ¿Quién sabe si eran experimentos de alucinaciones o no? No lo podemos saber. Pero ellos describen que de pronto ven una especie de aeronave flotando en el propio lago Pascagoula, el Mississippi. Están los dos tranquilamente charlando, cae la noche y de inmediato, fijaos qué visión, qué fuerza, ¿no? Ven un objeto y que sin darse cuenta ven ya tres figuras que no saben si están nadando o caminando, pero que como provistas de un patín invisible están acercándose a ellos. Son tres gigantes, tienen los brazos un poco separados del cuerpo y una especie como de cráneo deforme. No hay ojos, todo es oscuridad y una especie de pico. Es una cosa horrible, inexplicable y que cuentan bajo hipnosis. Varias en diferentes hospitales militares. Les obligaron a callar. Año 73, ahora muerto el testigo. Uno de esos casos increíbles que es en pleno caldo de cultivo de las creencias, como ha contado Santiago Camacho. Como él decía, quizá todo esté interconectado, quizá no. Pero desde luego, qué época más especial, los años 70. Y en la redacción, donde se cuece todo este programa, había, no discusión, pero sí uníamos datos de una palabra que ya ha surgido en estos micrófonos y que aterra: muti. Santi aportaba que en Londres habían aparecido troncos flotando y extremidades de niños. Exacto, niños africanos sacrificados. Un niño negro, sí, apareció, además estuvo muy investigado por la policía y es cuando empiezan a descubrir que en Londres se están haciendo este tipo de rituales. Y sobre todo en algunas zonas de Uganda, Tanzania, parece que la persecución al albino se ha convertido en algo terrible, o sea, en una especie como de plaga, donde en este caso el negro ataca al blanco, es así, al que es blanquecino y que lo creen producto de una relación incestuosa. Cuando en los tiempos remotos había personas que nacían con deformidades o que eran diferentes, incluso la propia teología admitía que eran unión incestuosa entre hombre y animal. Lo cuenta el médico Ambrose Paré. Es decir, siempre hemos creído al diferente como un estigma, como algo marginal, algo terrible. En este caso el albino representa una anomalía y se está utilizando en brujería. ¿Os acordáis, amigos, Santi y Carmen, que en Cuarto Milenio hablamos del muti y hablamos con testimonios de la BBC que investigaban en el terreno lo que parecía ser una ola de sacrificios terribles? Hubo personas, claro, es que el mundo está lleno de listos, que dijeron que eso era un fraude, que no era así, que se lo había inventado la BBC, que no tiene otra cosa que hacer, ¿no?, que inventarse cosas con niños y sacrificios, y desplazando allá al lugar de los hechos un equipo. Bueno, pues John Sistiega, yo creo que no hace falta presentarle, ha estado allí. Ha traído unas imágenes impactantes y sobre todo una experiencia aferrada al corazón que es muy difícil de olvidar, me imagino. Ha indagado en el muti y ha hablado con nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Este es el resultado. Podemos decir, como tú ya adelantabas en el informativo, Carmen, que hay áreas, incluso frases, incluso escenas que dan náuseas, sinceramente. Pero está ocurriendo y tiene que ver con la magia. Por eso lo contamos. La historia del muti y de la persecución al albino, hoy, siglo XXI, en algunos puntos de África.
En Tanzania, nacer albino es nacer perseguido, estar condenado y vivir permanentemente con miedo. El pensar que en una sociedad donde solo existen negros, aquellas personas que nacen blancas por un defecto de melanina en la piel, pues son o hijos del diablo, o hijos de un espíritu, o espectros, o productos de una violación de un blanco, o productos o subproductos de una enfermedad venérea. Todas esas estupideces han ido creciendo a lo largo de los años y han conformado pues una situación en la que el que nace albino automáticamente está excluido del resto de la sociedad. John Sestiega y el equipo de Canal Plus se han lanzado a Tanzania para descubrirnos esta realidad en el documental Los Blancos de la Ira, un país en el que están censados 8.000 albinos cuando se sabe que hay unos 100.000. Por eso es muy fácil que desaparezcan, como por arte de magia. La razón es que tiempo atrás realmente sí que desaparecíamos. Pero ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque nos solían matar. Y después de matarnos, hacían desaparecer los cuerpos. Así que no desaparecíamos porque queríamos. Nos mataban y luego decían que nos habíamos desvanecido porque nadie nos volvía a ver. No se perseguía a nadie, no había prensa detrás como tú ahora. Pero esta es la realidad, esta es mi madre, ella ya se ha ido. Y este es mi sitio, esta es mi parcela. Cuando muera estaré aquí. Así que si te dicen que he muerto, ven aquí y aquí me encontrarás, al lado de mi madre. Siempre hay curanderos buenos y curanderos malos, es decir, el muti bueno y el muti malo. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? La brujería buena es la que utiliza partes humanas para realizar un ungüento, y la brujería mala, según ellos, es la que utiliza también partes humanas, pero de personas vivas. Miles de historias desgarradoras, como la de Tindi y Viviana, dos hermanas que perdieron a su padre y que 2 días después fueron brutalmente atacadas. A una de ellas consiguieron mutilarla salvajemente, le arrancaron una de las piernas a base de machetazos, intentaron arrancarle la otra pierna también, que nos la enseñó, y la verdad es que la tiene llena de costurones, incluso 2 dedos, ¿no?, que la pobre cría puso para evitar que le cortaran la pierna, ¿no? La cría se desmayó enseguida, y la otra niña, que también Tindi, que también es albina, pues ya nos contaba pues el miedo que pasó, no solo por la atrocidad que estaban haciendo con su hermana, sino porque ella estaba pensando que ahora iban a ir a por ella, ¿no? Hay casos que incluso rozan el canibalismo. Me taparon la cabeza con una manta, pero la abrí un poco para ver qué estaban haciendo. Entonces vi cómo los asesinos tapaban la boca de Mariam y con un cuchillo la degollaban. Uno de ellos recogió la sangre que salía con un cazo y cuando se llenó empezaron a bebérsela uno detrás del otro. Cuando terminaron de beber la sangre, sacaron una bolsa grande y cortaron a hachazos sus piernas. Las metieron dentro y huyeron. 3:45, ¿estáis ahí? ¿Se puede añadir algo más? La barbarie humana. Santi, yo no sé si esto es de ahora, es de siempre, pero es que, ¿cómo es posible, no?, que haya semejantes arrebatos de odio contra seres indefensos? Algunos pueden pensar es la larga y eterna canción de toda la historia de la humanidad. Pero ya en el siglo XXI, el poder de la magia, yo pienso que lo sagrado, lo mágico, lo invisible, lo maravilloso, lo inaudito, lo misterioso, lo inexplicable es magnífico. Pero claro, hay como una vertiente que casa muchas veces con la incultura, con la brutalidad y con la falta de sensibilidad, y el caldo de cultivo, el cóctel es explosivo. Sí, además el problema en cuestión es prácticamente común a toda la África subsahariana. No estamos hablando de un país en concreto. De hecho, incluso en zonas desarrolladas, en ciudades que nos pueden parecer modernas, donde ha habido un mundial de fútbol en Johannesburgo, los angomas sudafricanos, evidentemente con mucha menos impunidad, con bastante más presión policial, cuanto más desarrollado está el país, lógicamente mejora la represión de este tipo de prácticas, pero están muy arraigadas, y estamos hablando además, curiosamente, de pueblos que aparte de su raza no tienen nada en común. Los zulús de Sudáfrica no tienen nada que ver con los masáis, no tienen nada que ver con multitud de etnias que hay en toda África, y sin embargo sí que esto, junto a la mutilación genital y otro tipo de prácticas ancestrales igualmente bárbaras, pues sí que es uno de los grandes problemas
que tiene África, el África subsahariana, para despegar y librarse un poco de un lastre de tradiciones que le pesan. Y un mito que es propio, que hemos visto en muchos pliegos de cordel y en España en el siglo XX, final del XIX, principio del XX, del vampirismo, del beber sangre. Es curioso, ¿no? Ahora se sigue dando pues en estas latitudes y con una brutalidad manifiesta y tremenda. Yo creo que seguiremos indagando, pero de verdad que esto pone hasta mal cuerpo. Como pone mal cuerpo esta noticia que nos llegaba a través de la web y que siempre estamos como muy deseosos de informar de esta barbaridad, pero para si podemos hacer algo, ¿no? Y para incluso se puede identificar a los desgraciados que hacen algunas cosas que yo es que no puedo ni entender. Nos llegaba un mail desde Pedro Muñoz, Ciudad Real. Exactamente, Iker. Yolanda nos mandaba un mail pidiéndonos ayuda contra el maltrato animal en Pedro Muñoz, en Ciudad Real, como bien decías, porque la pasó a una gatita suya. Una gatita mestiza que tiene, sale a dar un paseo porque sale siempre por la ventana y al regresar regresa con una especie de dardo casero clavado en un ojo. Tú lo has dicho, dardo casero. Exactamente. Dardo casero porque era como una especie de punzón que llevaba como enrollado una revista y todo eso cogido con cinta aislante. O sea, alguien había estado haciendo esos dardos para hacer daño a los animales. A su gatito se lo clavaron justo en el ojo. Nos decía que, claro, que la llevó enseguida a urgencias, donde la tuvieron que operar. Y no solo la atraviesa el ojo, sino que también la traspasa el cráneo. Tú imagínate la fuerza con la que tiene que ir ese artilugio. Y este caso, que es esporádico, dices, bueno, una desgracia, resulta que en toda la zona de Pedro Muñoz un montón de personas aseguran que están llegando animales con estos dardos caseros. Exactamente. Algún indeseable. Enviados a distancia y atacando a animales y a mascotas, ¿no? Algún indeseable o indeseables pues están haciendo daño a los animales. Pero claro, ¿cómo pueden controlar que ese dardo no se vaya a una persona, a un niño que esté jugando? Sí, pero no lo podrán controlar. Sea lo que sea, bueno, pues el ayuntamiento al parecer puso una nota, la ha retirado, no sabemos por qué, pero pedimos ayuda a los vecinos de Pedro Muñoz. Si alguien sabe quién son estos indeseables, estos malnacidos que hacen daño a los animales, por favor que informen a las fuerzas de seguridad, que informen a la policía y que se pueda hacer algo, porque parece que cae todo en saco roto, pero no es así. Mira, ahora el refugio ha llevado a Bush, que es un perrito que tenía 3 meses cuando lo recogieron, tenía destrozada la cara, perdió un ojo, porque su dueño lo había apaleado hasta casi matarle con solo 3 meses. 3 meses tenía el perrito. Bueno, pues ahora está imputado el dueño de ese perro por apalearle y se va a tener que enfrentar a un juicio, esperemos que con penas graves. Sí, señor, si es que eso es justo lo que iba a decir. El caso del dardo, que sea un dardo, es meramente anecdótico, con escopetas de perdigones, con palos, con piedras, con tirachinas, con lo que el que tiene esa mala sangre usa el elemento que tiene a mano y alguno pues le echa imaginación, como hemos visto. Pero lo importante es que efectivamente, o sea, hay ya una legislación que se puede aplicar, una legislación contra el maltrato. E igual que hasta que no ha habido, en el caso de la violencia de género, hasta que no ha habido denuncias y hasta que no se han implicado tanto las propias maltratadas como los vecinos, como la gente de alrededor, pues no se ha empezado a actuar y no se han empezado directamente a salvar vidas. Todavía, por desgracia, no se salvan todas, pero a mitigar mucho y sobre todo que haya una conciencia del problema, pues hasta que no haya denuncias por parte de la gente que ve y que no lo vea como una gamberrada o como algo que directamente dice, jo, qué asco, pero vuelvo la cabeza, sino directamente, oye, cojo el teléfono móvil y llamo a la policía local, pues probablemente pues el problema seguirá existiendo. Lo que está muy claro es que nos hacen creer, es una evidencia, que somos todos una misma humanidad, pero claro, es que dices, bueno, ¿qué tendrán que ver algunas personas con los que hacen lo del muti, con los que mutilan animales, con los que apalean a un cachorro de 3 meses hasta la... Es que dices, evidentemente la especie humana tiene tanto... Decía, yo creo que fue Salvador Dalí, la frase, y le he comentado más de una vez, hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre 2 animales de diferente especie, y yo creo que estaba en lo cierto. Y tú fíjate cómo nos paga la naturaleza, que en Paterna, por ejemplo, están utilizando a esos perros que han sido maltratados, que han sido recogidos porque han sido abandonados por sus dueños, pues los están empleando en ayudar a ancianos en sus terapias y a niños con problemas, y están haciendo efecto esas terapias con esos animales. Pues nos alegra un montón porque están siendo muestra de lo que tienen dentro. Nosotros siempre estamos muy receptivos
Y luego la gente también es muy radical, incluso las personas se enfrentan en posturas, y yo creo que hay que ser muy laxo, pero desde luego tener claro que es una cuestión de sensibilidad. Esto está pasando ahora, nos ha escrito una amiga sin medios prácticamente, por favor, si podéis decir algo, decirlo, y nosotros no podemos más que decir que stop a esa falta de sensibilidad tremenda, ¿no? Ojalá sirva para algo. Vamos ahora con otras cosas, con vuestros mensajes, pero en este caso del mundo del misterio. Pues vamos con esos mensajes. Guillermo desde Sevilla decía: me parece una brutalidad lo que les hacen a los albinos, todo fruto de la ignorancia y las creencias sin sentido, aunque es un problema que no importa a nadie. Todo seguirá igual para ellos. Enhorabuena por vuestro programa. No puedo dormir sin vosotros. Rosa nos decía que ha vivido 5 años en Nigeria y en Angola, respectivamente. Es verdad eso que decís sobre los albinos. Al parecer creen que durante el embarazo de sus madres una bruja las había tocado. Una historia increíble. Una historia de mal de ojo africano de fondo. Exactamente. Alfonso García, que nos saluda desde Aguascalientes, en México, dice: 2 meses sin escucharlos es demasiado y 10 meses con nuevos programas son muy pocos. Felicidades a todo el equipo y por el angelito que está por llegar. Un abrazo para todo México. Sole de Antequera: la dramatización que se añade a las historias me encanta. Me hace recordar un programa que me encantaba llamado ¿A cuento de qué? Enhorabuena por el programa y besos para la nueva milenaria. Ese yo no lo conozco. ¿Tú, Santi? No, tampoco. Bueno, habrá pues que nos da una buscar pista. Néstor decía: buenas noches, milenarios. Hacía tiempo que no era capaz de sentir ese cosquilleo que te recorre la espalda y que no te deja dormir. Gracias por este maravilloso insomnio desde tierras orensanas. Ana Ismana dice que genial las dramatizaciones, que se echaban de menos, todo un acierto volver a ellas. Andrea Vázquez: realmente estaba cocinando unas empanadas para mañana que me voy al campo y me he tenido que dar la vuelta varias veces para ver la puerta de la cocina del Yuyu que me ha dado la narración. Felicitaciones. Y eso que no quería dar miedo. Pues no, yo creo que les va a haber peores, sinceramente. Bueno, pues pero no es el objetivo, ojo, no es el objetivo. Jones dice: este verano he estado escuchando los MP3 de los antiguos programas de Milenio y las dramatizaciones con las voces de talentos como Primitivo Rojas, por citar uno que me gustaba mucho. El gran Primitivo Rojas. Aquí nos quitamos los tres el sombrero, ante el gran maestro Primi. Ante Primi. Ya intuía que tarde o temprano volverían, sobre todo al ver que habría una sección basada en hechos reales. Eso sí, la voz del documental me obliga a asociar definitivamente a Milenio 3 con la 2 de Televisión Española, y no lo digo en sentido peyorativo. Y ya si pones una sección de actualizaciones en las que se analizaran los clásicos a la luz de las nuevas tecnologías disponibles, sería el no va más. Pues pero esos casos que dan miedo, pues mira, justo como lo que contábamos antes de lo de Coleman, que efectivamente hay una filmación de los años 60 y ahora se pueden aplicar una serie de tecnologías sobre esa filmación que evidentemente no estaban disponibles en la época y arrojan nueva luz. Vamos, Iker, con los ganadores de Confession. Sus alumnos mataron a su hija y ella ahora no busca justicia, solo venganza. Pues el primero es para Javi Corral, que nos decía: pues mirad qué casualidad que ahora mismo estoy en un estudio en pleno descanso de tanto componer. Un estudio de grabación. Así que gracias por amenizarme este rato con este interesante tema. Oye, el mejor lugar para escuchar esta historia es ahí, como lo he hecho yo antes, apagado en un estudio de grabación. No, además, con los monitores del estudio, que aquello se oye absolutamente de forma maravillosa, pues de verdad que lo disfrutes, amigo. Y te imaginas que de repente en algún lugar de ese estudio se pone la música que estábamos escuchando. Víctor López González es otro de los ganadores. Dice: impresionante el relato sobre la cinta. Es fascinante la relación entre los medios audiovisuales y la captación de fenómenos extraños, aunque sea de forma involuntaria. Me recuerda cuando rodamos un cortometraje en el Hospital del Tórax. Los fotómetros se volvieron locos en un par de habitaciones. Cuando revelamos el negativo estábamos nerviosísimos esperando ver algo que no debiese estar ahí, pero no hubo suerte. Hablando de grabaciones, ahora os cuento algo porque mañana vuelve el Cuarto Milenio y tiene que ver con todo eso. Y el último de los DVDs es para Antonio Zamora, que decía: me encantaría que recrearais la historia de Xavier C. y la abducción en el dolmen de Vallgorguina. Impresionante la historia. Bueno, lo contó Javier Sierra y quizá un día se dramatice, claro que sí. Pues ahí están los ganadores de Confessions y gracias de nuevo a Media 3 que nos envía estos DVDs. Un poquito de alegría para que llegue a todas las casas. Estamos en un momento apretado y nosotros, sin embargo, hemos vuelto con mucha ilusión, con mucha fe y con muchas ganas de hacer radio. Pero sabemos que hay gente que lo está pasando francamente mal. Que sirva este tiempo de comunión. Nosotros tampoco podemos dormir sin vosotros, y de esa conexión tan especial que solo es posible a través de este micrófono universal ya, el de la cadena SER. Y nosotros mañana empezamos otra aventura
en la televisión, Cuarto Milenio, 7ª temporada. Ahí queda eso, que nos quiten lo bailado, porque de verdad que el mayor expediente X de Cuarto Milenio es que 7 años después no solo sigamos, sino que nos aguantéis. Además nos han puesto casa nueva, ¿eh? Sí, estamos encantados. Bueno, Santi tiene este ya hasta como su rincón. La verdad es que es todo perfecto. Hay unas zonas, no vamos a... En la web ya, en ikerjiménez.com hay imágenes, fotos, pero no es lo mismo que verlo. No. Yo estoy encantado. Santi, ¿tú cómo estás? Yo estoy encantado. De verdad, o sea, no es por tópico. Es con mucho el platón más bonito que hemos tenido hasta ahora. Nunca, desde luego. Y desde luego es un privilegio trabajar ahí porque te sientes muy cómodo. Y bueno, pues mañana te llevo al plato un souvenir que me he traído a los Estados Unidos. Es un poco grande, por eso no lo he traído hasta ahora, pero mañana lo vamos a poner ahí. ¿Tiene alas? Tiene alas, pero no es un avión. Y mañana, si tenéis a bien abrir la puerta de este club de amigos del misterio, de este club de locos, clarísimamente, y menos mal, y por fortuna, que miran la vida con otros ojos, os esperaremos. Más allá de la medianoche, porque sabéis que la tele está cambiante, bueno, hay que hacer un poco de esfuerzo, lo sabemos, pero mañana comenzamos nuestra investigación. El lugar Belchite, y nos hemos quedado de piedra. No se puede adelantar mucho, pero de piedra. Solo que han pasado cosas. Eso ya es mucho. Y cosas que no podemos explicar algunas por ahora. Bueno, pues mañana lo contamos todo. Mañana volvemos. Alguien nos dijo que eso de hacer televisión y radio a la vez era imposible. Nos lo dijeron el año 1, día 1, mes 1. Y lo dicho, todo el mérito es vuestro, porque seguís aguantando nuestras historias y lo agradecemos muchísimo. Lo importante es que después de 11 temporadas de radio y 7 de televisión, tenemos muchas ganas siempre de encontrarnos con todos vosotros. No os vemos las caras, pero sabemos que estáis ahí. Sed muy felices, alegría para todos. Hasta dentro de 7 días y mañana en esa nueva casa. Queremos que estéis con nosotros.